Hola, ¿qué tal? Bien, llegamos entonces al cuarto video sobre la libertad de expresión y es algo que va a sintetizar los demás puntos, pero le va a dar como un moño, ¿no? Tenemos como que terminar de cerrar esta cajita en cierta medida, aunque nada se puede cerrar nunca totalmente, al menos en lo humano. Este tema de la libertad de expresión tiene que ver finalmente con lo que a mí me gusta llamar últimamente los pactos políticos originarios. ¿Qué son los pactos políticos originarios? Nada que ver con las teorías contractualistas del poder, como diría algún colega que conozco que me acusaría de eso. No tiene nada que ver con que las personas vivían supuestamente aisladas y un día se juntaron para hacer un pacto político. Los pactos políticos originarios no tienen nada que ver con eso. Tienen que ver con instancias históricas, imperfectas desde luego, como todo lo histórico, donde en algún momento, eh, en principio, hay un consenso sobre ciertas reglas fundamentales de convivencia. El mejor ejemplo que tengo es la Constitución norteamericana de 1787-89, el Bill of Rights, ¿no? Que se sanciona 2 años después, ¿no? O sea, las amendments, las declaraciones de derechos en última instancia que tuvieron los norteamericanos. Y desde luego me olvidé, claro, la Declaración de Independencia de 1776, donde se afirma que todos los seres humanos han sido creados por Dios eh, y por lo tanto tienen los siguientes derechos: a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, etcétera. Bien, ahora, este pacto político originario, desde luego, no fue concebido en la esclavitud como ahora se está afirmando. Al contrario, la Declaración de la Independencia decía all men, que ahora se interpreta como todos los seres humanos, ¿no? Y por supuesto estaba el problema de la esclavitud, pero la esclavitud no era constituyente del pacto político originario. Y esto no lo dice en blanco, lo dice Martin Luther King en su famoso discurso eh, I Have a Dream. En mi caso, en realidad, en general, en mi caso yo tengo que decir, yo tengo sueño, ¿no? Que es muy diferente. Bueno, borrar. Eh, entonces, estos pactos políticos originarios no se pueden mantener eh, si no hay una plena conciencia de lo que es la libertad de expresión, o al revés, mejor dicho, la libertad de expresión deriva de lo que son estos pactos políticos originarios, que nos dan el límite entre lo tolerable y lo intolerable desde el punto de vista jurídico. Eh, Esto es, este pacto político originario implicó obviamente libertad religiosa, rectamente entendida, implicó el derecho a la libertad de expresión, entendido como que todos los ciudadanos podían decir del gobierno lo que quisieran y podían manifestar sus ideas con respecto a la cosmovisión del mundo como quisieran. Eh, y por lo tanto esto no puede sobrevivir, esto no se puede mantener como lamentablemente está sucediendo si no hay una recta interpretación de lo que es la libertad religiosa, como, no como que la verdad no existe, sino que la verdad no se impone por la fuerza del Estado. Este pacto no se puede mantener si eh, de la recta intención moral de no ofender y de no discriminar injustamente pasamos a que haya delitos, tipos penales como delitos de odio, discriminación, ofensa, etcétera, etcétera, que son totalmente arbitrarios y entonces imposible mantener cualquier tipo de libertad de expresión. Y estos pactos políticos originarios tampoco se pueden mantener cuando un paradigma dominante tiene alianza con un Estado para ser impuestos coactivamente, ¿no? Eh, por lo tanto, se podría decir que cuando, eh, cuando en la vida social dejamos de tener conciencia de que nos
de que nos hemos puesto de acuerdo en un sistema de reglas llamado Constitución Federal, limitante del poder político, por las cuales respetamos todos nuestros derechos individuales. Cuando perdemos conciencia de eso, cuando perdemos conciencia de que son los seres humanos los sujetos de derechos, cada uno en particular, cuando perdemos conciencia de que no tenemos derechos por ser blancos, afroamericanos, héteros u homos, sino que tenemos derechos por ser seres humanos. No hay derechos de los indígenas, de la mujer, del homo, hay derechos de los seres humanos, que por lo tanto, sean lo que fueren, tienen derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa y a la libertad de asociación porque son seres humanos. Cuando se pierde conciencia de todo esto, ¿qué libertad de expresión puede quedar? Cuando un grupo se autodetermina, se autoproclama como un nuevo grupo explotado por el sistema capitalista heteropatriarcal, cuando su visión del mundo es que están los explotadores por un lado y los explotados por el otro, ¿qué libertad de expresión va a quedar? El grupo explotado va a luchar por la fuerza, si es necesario, contra el grupo explotador y obviamente no le va a conceder ninguna libertad de expresión, a las cuales va a llamar coherentemente las libertades burguesas, opresoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hasta que no se vuelva, y tal vez va a tardar mucho tiempo, a nuevos pactos políticos originarios, este problema de la libertad de expresión va a seguir existiendo, pero por ahora no queda otra que decirlo tranquilamente, que afirmar la libertad de expresión como la hemos defendido y afirmar también que la vigencia cultural de la libertad de expresión tiene que ver con la vigencia cultural de pactos políticos originarios como el que me he referido, que se podría ejemplificar en otros casos. Y por lo tanto, cuando estos pactos políticos originarios pierden vigencia cultural, las libertades individuales ya no tienen sentido. Lamentablemente, con toda tristeza hay que decir que los Estados Unidos están perdiendo ese pacto político originario. El ala izquierda del Partido Demócrata no, no creo que se sienta ya unida a ese pacto político originario. Al contrario, finalmente lo están criticando, están intentando cancelarlo. Es algo terrible, ¿no? Si eso sucede en los Estados Unidos, ¿no? Claro, tal vez en otros lugares del mundo nunca tuvimos un pacto político originario, sino que hay que hacerlo alguna vez, por primera vez. Otro día hablamos de la Constitución Argentina del 53, que es un largo tema. Bien, esto es todo, creo que hoy hablé demasiado, pero con esto en principio concluimos brevemente, porque nada se puede concluir, concluimos provisoriamente el tema de la libertad de expresión, que no sé qué libertad de expresión me otorgarán los demás para decir esto, y hasta el próximo video. Gracias por la paciencia.